En la clase de hoy vamos a hablar acerca de qué es el relato histórico. Un relato histórico es una narración cronológica sobre algún acontecimiento real y relevante de la historia, donde hay uno o varios personajes en una serie de sucesos, en un conflicto específico en un periodo puntual. Como se trata de una exposición o explicación de hechos que se desarrollaron en tiempos presentes. Los relatos históricos siempre tienen un final. Es importante que siempre se basen en acontecimientos y personajes que realmente existieron en el pasado. Los relatos históricos sirven para comprender cómo se llevaron adelante determinados sucesos que marcaron a la humanidad o a ciertas culturas. Además, permite conocer cuáles fueron sus consecuencias hasta la actualidad. Asimismo, hay características del relato histórico. Como primera característica tenemos claros. El lector debe comprender cómo se desenvolvió el hecho histórico narrado y para eso se utilizan detalles y las explicaciones. Como segunda característica tenemos cronológicos. El relato histórico debe ser estructurado de manera cronológica, es decir, conforme ocurrieron las cosas en el tiempo. Tercera característica, objetivos. El autor del relato debe atender a los hechos y valerse de fuentes veraces y confiables. Y por último, en pasado. Los relatos históricos suelen estar escritos en pasado, usando las conjugaciones verbales correspondientes. Ahora vamos a resolver las siguientes actividades acerca del relato histórico. Como objetivo tenemos profundizar la comprensión acerca del relato histórico. Como primera pregunta tenemos leer el siguiente texto de la Guerra de los Pasteles y responder a las siguientes preguntas. Literal A, ¿qué hecho ocurrió? Literal B, ¿cuándo ocurrió? Literal C, ¿dónde ocurrió? Literal D, ¿quiénes participaron? Literal E, ¿por qué ocurrió? Y finalmente, ¿qué consecuencias trajo? Como segunda pregunta vamos a responder, según su propósito, estructura y elementos. ¿Por qué la Guerra de los Pasteles es un relato histórico y no una receta? Bien, ahora recordaremos qué era el relato histórico. Muy bien. El relato histórico era una narración hecha de manera cronológica sobre algún acontecimiento relevante de la historia, en donde encontramos uno o varios personajes en una serie de sucesos en un conflicto específico o en un periodo puntual. ¿Qué características tenía el relato histórico? Excelente. El relato histórico tiene que ser claro, cronológico, objetivo y del pasado. Eso ha sido todo por la clase de hoy. Nos vemos en un próximo video.